En este vídeo vamos a crear un material. Los materiales son componentes que definen las características de la superficie de los objetos y cómo esas superficies interactúan con la luz. Vamos a abrir nuestro archivo de trabajo Monumento. En este vídeo vamos a crear, por un lado, un material que vamos a aplicar en el GameObject de la esfera y por otro, también utilizaremos otro material diferente para cambiar sus propiedades físicas. Para poderle añadir el material que vamos a crear en base a una imagen, os tenéis que descargar esa imagen desde un enlace que hay en la descripción del vídeo, que se llama material ladrillo. Para empezar, lo que vamos a hacer es importar esa imagen a nuestro proyecto y para ello nos vamos a ir a la ventana Proyectos, que está aquí en la carpeta Assets. Vamos a hacer clic derecho con el ratón, nos vamos a ir a Create y vamos a seleccionar Material. Le vamos a llamar ladrillo mat o material ladrillo, como queráis. Aquí vamos a ver que se nos crea una vista previa de este material, que es una esfera. También lo podemos ver aquí un poquito más ampliado. Nos pone una esfera para que podamos ver bien cómo afecta la luz a este material. Vamos a importar ahora la imagen que vamos a utilizar. Lo podemos hacer de varias maneras. Una es haciendo clic derecho en la ventana Proyectos y darle a importar un nuevo asset. Buscamos en el navegador donde tenemos nuestra imagen descargada y le damos a importar. Otra opción es localizar donde tenemos esa imagen y arrastrarla a la ventana Proyectos. Cualquiera de las dos opciones tenemos el mismo resultado. Cuando importamos un asset a la ventana Proyectos, podemos hacer clic derecho sobre él y decirle que nos lo revele en el Finder para encontrar la carpeta donde se nos ha guardado ese archivo. A esta carpeta también podemos arrastrar más imágenes y nos aparecerían aquí en la carpeta Proyectos. Se añadirían directamente a la carpeta Proyectos. Es una tercera forma de añadir asset a nuestro proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar el ladrillo mat, el material de ladrillo, y aquí en la ventana Inspector vamos a hacer clic sobre este circulito blanco que hay junto a Base Map. Al hacer clic se nos despliega un menú donde podemos seleccionar diferentes assets que tenemos en nuestro proyecto. Vamos a seleccionar la imagen del ladrillo y ya podemos cerrar aquí. Y podemos ver cómo en la previsualización del material ya se nos ha aplicado la textura de ladrillo. Voy a hacer clic sobre la esfera, le voy a dar a la F para que me haga un focus y voy a arrastrar el material ladrillo a la esfera para que me lo aplique a este GameObject. Para cambiar el material de los ladrillos tenemos que seleccionar el material en la ventana Proyectos y después en Inspector, dentro del apartado Surface Inputs, tenemos aquí Tiling. Aquí podemos cambiar el tileado en X y en Y. A medida que aumentemos estas cantidades, los ladrillos se irán haciendo cada vez más pequeños. Y ahora, a continuación, vamos a agregarle otro tipo diferente de material, que es un material físico, un Physic Material. En el vídeo anterior agregamos un componente Rigid Body a un GameObject para otorgarle propiedades físicas y hay otro tipo de propiedades físicas que le podemos añadir con los Physic Material. Por ejemplo, podemos hacer que un objeto rebote, cambie sus propiedades de fricción con otras superficies, pero estas propiedades solamente pueden entrar en acción bajo los efectos de la gravedad. Por lo tanto, el objeto tiene que tener un Rigid Body. Nuestro GameObject ya lo tiene porque se lo añadimos en el vídeo anterior. Y después también necesita un Collider, que Unity este componente lo agrega automáticamente a todos los GameObject que añadamos a la escena. Por ejemplo, las paredes también tienen un Box Collider. El Collider tiene forma de caja porque se ajusta un poquito a la forma del objeto que tiene ese Collider. Pues aquí tenemos un Box Collider y aquí tenemos un Sphere Collider, pero es lo mismo, ¿vale? En la ventana Proyectos vamos a hacer clic derecho y nos vamos a crear una nueva carpeta con Create Folder. La vamos a llamar Materiales. Vamos a hacer clic derecho sobre esta carpeta Materiales y le vamos a decir otra vez Create y vamos a seleccionar Physic Material. Y aquí tenemos el material físico que yo le voy a llamar rebote. Y en este material físico podemos ver aquí sus propiedades. Para que la pelota rebote tenemos que subir un poquito esta opción, Bounciness. Voy a poner por ejemplo a 2. Y ahora seleccionamos la esfera y nos fijamos que en el Sphere Collider hay un apartado donde pone material. Vamos a coger el material físico que hemos creado y lo vamos a arrastrar hasta esta casilla para que se quede asignado. Ahora podemos ejecutar el juego para ver el resultado, pero la main cámara me la voy a mover un poquito en el eje Z para acercarla un poquitín. La voy a ajustar un poquito para ver bien el efecto que produce. Voy a dar al play para ejecutar el juego.
Y ahí podemos ver cómo la pelota ahora, en vez de caer de forma lineal, hace un pequeño rebote. Vamos a verlo otra vez. Voy a dejar un poquito más. La pelota ahora va dando saltitos por encima de los escalones. Otra cosa que podemos modificar en nuestra escena es la iluminación. Agrega una luz direccional por defecto en todas las escenas que creemos nuevas. Si la seleccionamos y la movemos a través de su componente Transform, por ejemplo en el eje X o en el eje Y, vamos a ver que no produce ningún cambio. Pero si la rotamos, por ejemplo en el eje X, ahí sí que vamos a ver que la luz cambia el ángulo. Dentro de las propiedades de la luz podemos cambiar el color para aplicarle un filtro. Podemos cambiar la temperatura, la intensidad. Igual que pasa en Blender, en Unity también hay diferentes tipos de luz. Si nos vamos aquí a la jerarquía, en el apartado Lights, vamos a ver que tenemos Directional Light, que es la misma que tenemos ahora en la escena. Tenemos luz de point, Spotlight y Area, también igual que en Blender.